Cuando le cayeron de golpe las plantas a mi cordillera, cuando le cayeron de golpe las plantas a mi cordillera, corrieron a bala su gente pa' que el rico negocio hiciera. Al campesino y al mapuche desplazaron de su tierra. El negocio se hizo de arriba entre empresarios y milicos. El negocio se hizo de arriba entre empresarios y milicos. Pinocho quitó con su yerno la tierra en favor de los ricos, con jueces y ministerios la dieron para Arauco y Miningo. Cuando los ladrones de nombre robaron toda Nahuelbuta, cuando los ladrones de nombre robaron toda Nahuelbuta, le prendieron fuego a sus montes, a sus quintas, sus casas, sus rucas, hectáreas y hectáreas de bosques quemaron sin nada de culpa. Trajeron promesa de trabajo los sucios de las forestales. Trajeron promesa de trabajo los sucios de las forestales. El contrato no duró ni 2 años. Los trataban peor que animales. Y a la primera gran huelga un obrero muerto fue por fuerzas especiales. Ya van más de 40 años que el Euca y el Pino dominan. Ya van más de 40 años que el Euca y el Pino dominan cada rincón de nuestra tierra, secando las aguas la vida. Ni espacio pa' casa y nos dejan, y hay incendio a la vuelta de la esquina. Pero de mi pueblo cansado hoy aflora la resistencia. Pero de mi pueblo explotado hoy aflora la resistencia. Campesinos que fueron despojados hoy trabajan en su tierra. Mundo Nuevo se llama aquel fundo donde el campo se recupera. Mundo Nuevo se llama aquel fundo. Y de forestales mi pueblo libera.
Balsecito del Despojo para comenzar las terceras jornadas por una nueva reforma agraria. Un saludo desde Curanilahue. Buenas tardes a todos y a todas. Buen comienzo, un bonito comienzo con este artista popular, Juan Sin Tierra. Pero sabemos quién es, pero le vamos a decir Juan Sin Tierra por hoy. Muchísimas gracias por iniciar tan de buena manera esta jornada por una nueva reforma agraria. Hoy día vamos a estar hablando de un tema que ya adelantaba en su letra el cantautor, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con la reforma agraria y el desplazamiento forzado. Estas jornadas están siendo organizadas por Sentir Nahuelbuta, Centro de Investigación Interdisciplinario Rural, ¿verdad? Y transmitidas por resumen.cl a través del streaming de Facebook Live, El Puelche, el diario de acá de la región de Los Ríos, y Radio Curruf también nos acompaña en la transmisión de estas jornadas. En la conversación de hoy específicamente, agradecidos a todos esos medios populares que hacen este trabajo de difusión tan importante, porque no tenemos acceso a los medios masivos, por supuesto. Hoy día vamos a estar tocando un tema bastante desconocido, el tema del desplazamiento forzado, que muchos de ustedes en sus casas dirán de qué están hablando, de qué se trata eso, qué tiene que ver con la reforma agraria. Bueno, tiene mucho que ver. Y tiene más que ver inclusive con la contrarreforma agraria, de cómo los ricos de este país se adueñaron de la tierra, y para adueñarse de la tierra tenían que echar a todos los campesinos que estaban construyendo su futuro en sus comunidades, ¿verdad?, en sus territorios. Yo no quisiera, digamos, latearlos mucho, pero les voy a dar la definición que hacen las Naciones Unidas acerca del desplazamiento forzado. Las Naciones Unidas dicen: personas o grupos de personas que han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones o violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Esa es la definición de desplazamiento forzado, desplazamiento interno también se le define, que hacen las Naciones Unidas, y por lo tanto es una legislación internacional que reconoce este delito en todas partes. Pero en Chile es un delito que no se reconoce. Y es por eso que queremos hacer parte a toda nuestra gente, sobre todo a la gente contrarreformada, a la gente que la sacaron de sus asentamientos, de sus campos, de sus casas, a los trabajadores rurales también de la madera en el sur de Chile, que tuvieron que irse o simplemente los sacaron con pacos o con milicos, los echaron a la calle para adueñarse de esas tierras. Y hoy día, ¿quiénes son los dueños de esas tierras? Las grandes forestales, las grandes inmobiliarias, el negocio turístico o simplemente las casas de veraneo de las grandes fortunas como las de Luxich, Angelini, Polman, Von Appen y todas esas familias que son los dueños realmente de este país, ¿verdad? Para tratar este tema, vamos a estar conversando con dos personas clave. Primero voy a presentar a Delfina Fonseca, desde Curanilahue, ella es en realidad jefa del campamento de recuperación del Fondo Mundo Nuevo. Ese es el rótulo, ¿verdad? Y la señora Delfina nos va a estar contando un poco cómo vivieron ellos, qué vivieron exactamente cuando tuvieron que salir desde su lugar histórico de vida y de desarrollo, ¿verdad?, en el campo, ahí en la cordillera de Nahuelbuta. Y por otro lado, vamos a estar con Antonia López, de la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, ¿sí?, ahí en la región de Los Ríos. Estamos desde Gifén con Antonia, que era un fondo que hacía parte del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, una experiencia inédita durante la Unidad Popular, ¿cierto?, de recuperación de los trabajadores de los medios de producción, como se decía en esos tiempos, que dieron vida, ¿cierto?, un experimento democrático de vida, ¿cierto?, de regeneración de la vida a través del negocio forestal y ganadero, y en alguna medida también agrícola. Ellos también fueron desplazados de sus tierras masivamente, particularmente el Fondo Arquilhue, de donde es Antonia, que es la localidad de Río Chico. Así es que vamos a estar con Antonia y con la señora Delfina hablando de estas tierras. Yo estoy muy contento, me encuentro aquí desde Valdivia haciendo este enlace con Curanilahue y con Futrono, porque además está mi tierra de origen, yo soy de Concepción, y está mi tierra de adopción aquí en Valdivia, hermanadas por esta situación no muy feliz
qué es el desplazamiento forzado. Ahora nos acompaña Sebastián Paredes, no sé quién es, pero aquí está Sebastián Paredes, de civil. Sí, de civil ahora. De civil. Ahora Gracias, Sebastián. volvimos a la normalidad. Gracias a ti, Robinson, por tremenda presentación. Estamos aquí en una instancia muy, muy emotiva. Igual estoy muy emocionado, como decía Robinson. Este es un tema que pocas veces se conversa, y generar estos diálogos desde dos lugares tan apartados, ¿no? De lo que es la región de los ríos y acá la región del Biobío, las dos cordilleras, ¿no? En las dos precordilleras estamos aquí hablando de lo que se sufrió y también de las opciones también que se están levantando para disputar, para reivindicar este desplazamiento forzado, y en el caso, por ejemplo, de Mundo Nuevo, lo que es derechamente la recuperación territorial. Doña Delfina nos acompaña desde ahí, de territorio recuperado. El fin de semana nomás estábamos allá con Doña Delfina probando toda la verdura que sale de tierra donde antes había puro pino. Ya son más de 3 años. De hecho, estas jornadas las iniciamos con el aniversario a fines de enero de la recuperación de Mundo Nuevo, así que no podía faltar dentro de las propias jornadas conversar aquí con Doña Delfina, y mejor si es un diálogo también junto con Antonia. Así que muy contento también de poder estar aquí dialogando en esta bonita jornada. Espectacular. Muy bien, Sebastián, muchas gracias a ti por la oportunidad que nos das también a nosotros de contar lo que vivimos, lo que hacemos en realidad en los ríos, aquí en el sur, Futrono, Panguipulli y los lagos. Señora Delfina, yo quiero comenzar con usted para que nos cuente en primer lugar a la gente que a lo mejor no lo sabe, no conoce, que nos está viendo ahora por la transmisión, ¿cómo era su vida antes de que ustedes tuvieran que salir del campo? ¿Qué era Mundo Nuevo antiguamente? Aquí en Mundo Nuevo yo nací en este fundo y me crié hasta los 19 años con mi papá y mi mamá después falleció en este fundo en el 71, murió ella, y de ahí nosotros quedamos solos con mi papá, y de ahí nosotros seguimos con él. Siguió trabajando el campo mi papá, sembrando y todo, criando animales, las gallinas, el chivo y todas esas cosas. Entonces después en el 74 llegó la forestal. Entonces ahí le hicieron una reunión, me acuerdo, en el puente, donde era la escuela de Mundo Nuevo, que está cerca del puente Carampaña. Entonces ahí se reunieron todos los campesinos y le dijeron que tenían que ser abandonos del fundo, porque la Forestal Arauco era la dueña del fundo y los campesinos ya no tenían nada más que hacer. Entonces así empezaron a echar a los campesinos de aquí, de a poco se empezaron a ir, y a los más jóvenes les dieron trabajo. Y le dijeron que le daban trabajo y que los iban a contratar definido y hacer su contrato, pero resultó que no fue así. Entonces lo contrataron 2 años, yo creo que duraron nomás trabajando. Entonces ya lo despidieron, lo echaron. El contrato de trabajo era que ellos, para que hicieran un abandono de este fondo, y así empezaron. Entonces unos pocos se fueron a Curanilahue y otros pocos se fueron a Ramadilla. Y así empezamos, y ahí mi papá ya tuvo que irse. Entonces los dijo que teníamos que irnos para Curanilahue. Y los fuimos sin casa, sin ninguna cosa, ni trabajo, mi papá, nada. Y todos chicos, nosotros éramos 9 hermanos. Entonces todos chicos y sin nada, pues ni comida para comer, ni ninguna cosa. Así fue la salida de este fondo de muchos campesinos. Y ustedes antes de salir de ahí eran un asentamiento de la reforma agraria, ¿verdad? Habían obtenido la tierra por la reforma agraria. Sí. Claro. Ellos fueron me acuerdo que mi papá y todos los campesinos, que eran 36 socios, pero eran 40, pero se retiraron 4, no fueron a la compra. Entonces ellos fueron a la compra en 1969. Ya. Le compraron al Servicio Nacional de Salud este fondo. Entonces ellos los pagaron y todo, y faltó solamente inscribir este fondo nomás y sé que fuera publicado. Entonces todo eso hicieron los campesinos, trabajaron ellos, vendieron animales, hasta las gallinas las vendían para poder hacer la plata para pagar este fondo.
Entonces ya ahí lo pagaron y todo. Y de ahí vino el golpe de Estado y ahí tuvieron que salir, se metió la forestal con los milicos, carabineros y todo llegaron. Y a mi papá me acuerdo que le dijeron que si no hacía abandono del fondo, el río estaba cerquita, le dijeron. Y mi papá del miedo, porque ellos campesinos no sabían defenderse ni nada de eso. Entonces él optó por salir del fondo, por sacarlo a nosotros porque éramos todos chicos. Mi hermanita, la más chica, quedó de 3 meses cuando mi mamá se murió, y entonces teníamos una hermanita de 3 meses. Entonces mi papá dijo que mejor hacía abandono del fondo porque igual le daba miedo porque por el golpe de Estado y todo. Entonces para llevarlo y protegerlo a nosotros lo sacó para llevarlo a Curanilahue. Y así muchos campesinos más hicieron lo mismo. Sacamos lo que alcanzamos nomás sacamos y los llevamos, que fue la pura ropa nomás, y los animales que había se vendieron pocos y otros pocos quedaron, y así muchos campesinos más les pasó lo mismo. Y a muchos le quemaron sus casas con todas las cosas adentro. Entonces para que los campesinos no volvieran al fondo de nuevo, le quemaban sus casas para que se fueran definitivamente. Perfecto, ya nos queda clarísimo entonces que la violencia es la manera en que actúan los poderosos para apropiarse de lo que no les corresponde. Yo quisiera ir con Antonia ahora para que hiciéramos el contrapunto, nos vayamos haciendo esta comparación entre comillas, pero en realidad no es comparación porque es parte de la misma historia. Antonia, tú originalmente eres de Río Chico, un poblado maderero, ¿cierto?, del fondo Arquilhue, en la comuna de Futrono. Cuéntame un poco qué era Río Chico y qué pasó, así como lo contaba la señora Delfina también. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, en realidad me llama mucho la atención que es una historia que la he escuchado en más de 200 socios. A todos se les repite lo mismo, o sea, actuaron alrededor de todo Chile, actuaron de la misma manera. Los personajes, bueno, en dictadura se actúa igual. Es un tema que lo hemos escuchado, la misma historia que nos cuenta la señora Delfina, nosotros la hemos escuchado acá Río Chico, todo lo que es el fondo Arquilhue, que en realidad se compone de varios sectores. Pasó exactamente lo mismo. Acá hubo un asentamiento, que fue el asentamiento Arquilhue, donde la gente se organizó, donde trabajó, donde se pagó ese lugar. Eso se pagó, pero acá la conectividad era tan lejos todo que yo creo que estos viejitos no alcanzaron a hacer toda la documentación, pero en realidad tenemos unas actas que dicen que nuestra gente trabajó de sol a sol para poder pagar ese fondo, que el FORA pagó parte de eso y que ellos pagaron con trabajo, con haciendo basas, pulgadas de madera, anduvieron en reuniones con la Alianza, anduvieron en reuniones con la Column para poder vender la leche, estaba muy bien organizado. Luego vino todo este hito, como decía Robinson, todo lo que fue el complejo maderero Panguipulli, donde la gente siguió tal cual organizada, pero trabajando con entes del Estado. Y esto fue en prosperidad, empezaron a trabajar 8 horas diarias, para ellos fue un cambio totalmente radical. En Río Chico había escuelas, hacían rondas de la posta, hasta un tema Chile colocaron, imagínense. Y había mucha cantidad de gente, y después con la represión militar, ¿qué pasó? Se sacaron a todos, aquí torturaron, asesinaron a mucha gente. En el premedio del monte habían militares afuera, más de 2.000 efectivos militares llegaron a esta zona. Imagínense lo que era para la gente clase obrera, con poca educación, ¿cierto? Que lo único que querían era un mejor bienestar para sus familias, y ellos no estaban pidiendo nada más, solo eso. Llegó todo este contingente donde se bombardeó un cerro, donde mataron así como pasaron buscando gente y la mataron sin pensar en la familia. Luego de eso se fueron expulsando de a poco, a la gente le agarraban sus cosas y las iban a tirar, muchos afuera de su trono, a la orilla de su trono, ¿cierto? Porque no tenían dónde instalarse. La gente es lo mismo, no tenían dónde vivir.
gente bajo acá el cerro Huequecura en Gistén, donde cayó una piedra y mató a una señora con su bebé porque no tenían dónde instalar sus casas. En el Río Blanco, en una parte que hay un espacio, también la gente se instaló, gente que se fue a Constitución, donde vivían en un pino y con nylon, hicieron como unas casas luego para poder tener a su gente. El desplazamiento forzado acá fue de una manera brutal, porque vino primero la represión, todo lo que fue la represión militar, estuvieron años acá. Luego de eso cortaron los puentes, luego de eso cerraron los caminos para que la gente se fuera completamente y dentro de todo esto quedaron 3 familias que han resistido durante más de 30 años. Resistieron todo ello con la dictadura militar, resistieron la división que hizo acá los que se adueñaron de estas tierras porque lo compraron a un precio, pero de hecho era un precio irrisorio. O sea, si tu propiedad vale tanto, ellos lo compraron a la mitad del precio. Cuando tú tiras una licitación, se supone que es de ahí hacia arriba, ¿no? Ellos lo compraron a la mitad del precio, al valor que estaba en ese momento. Imagínense. Entonces, es una historia que se ha repetido en todo Chile prácticamente. Y lo más tremendo es que nosotros dentro, mis papás, mis tíos, mis abuelos, la gente que está en nuestra agrupación, lo sintió como que era algo normal, lo normalizó. ¿Por qué? Porque pensaron que no había nada más que hacer, que ellos no podían seguir ahí. Ellos pagaron con sudor toda esa tierra y lo sacaron y no pensaron en ellos, simplemente lo echaron. Algunos fueron a quedar en un establo lleno de papas, los niños solo comían papas. Y ahí había 85 familias. Así es lo que significa. Primero fueron las 85 familias, luego fueron saliendo la demás gente. Iban y los sacaban. Habían niños que iban al colegio interno, volvían, y resulta que no estaban sus papás. Y simplemente llevaban un camión ya y ustedes se van y listo. Y la gente por miedo se fue yendo. Vendían su animalito, algunos dejaban todo lo que habían cosechado, simplemente lo dejaban. Entonces, algo que se repite, imagínense nosotros acá en Valdivia, en la precordillera valdiviana, o sea, allá en Curanilahue, ¿y cuántos otros lugares más se repitió lo mismo? Sí, gracias Antonia por esa primera aproximación al tema. Sebastián, no sé si tú quieres intervenir. Sí, quería complementar un poquito. Precisar algo porque yo acuerdo, tú le preguntaste a doña Delfina si ese fondo había sido por la reforma agraria. Sí. Y la particularidad que tiene Mundo Nuevo y que tienen muchos otros fondos que fueron despojados es que no alcanzaron a caer en el proceso institucional de la reforma agraria. Es decir, Mundo Nuevo y otros fondos como viene a ser el fondo, por ejemplo, de donde viene mi abuelo, donde nace mi abuelo, que también es un fondo despojado, que es el Fondo Herrera. Esos fondos no alcanzaron a tramitar el proceso por la reforma agraria. Y para el caso particular de Mundo Nuevo, como decía doña Delfina, la gente pagó de manera íntegra el fondo. 35.800 escudos, si no me equivoco. Y de hecho, el fondo era un fondo del Estado, un fondo semifiscal, como se le llama. El Servicio Nacional de Salud era el dueño del fondo, lo administraba la Junta de Beneficencia, y son un grupo de campesinos que se organizan en una cooperativa, el año 69, y le pagan un fondo al Estado. Después es el Estado el que nunca se hizo cargo de terminar el trámite, porque los campesinos pagaron el fondo, pero el Estado nunca le entregó la totalidad de los papeles. Y después, el Estado, a partir de lo que era la Junta Militar, o sea, la dictadura, propiamente tal, y Forestal Arauco, que acordémonos, en el año 74 Forestal Arauco no es ni de Angelini ni de los grupos COPEC. Forestal Arauco es una empresa del Estado. Hasta esos años Forestal Arauco era una empresa estatal. De Corfo. Entonces vemos, de Corfo, claro. ¿Y quién estaba de director de esa empresa? ¿Quién era de director de la CONAF también en ese entonces?
el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. Entonces es el Estado después que viene, tanto en su vertiente empresarial, con Forestal Arauco, como con los militares que contaba doña Delfina, los que vienen a usurpar estas tierras. Y además lo otro, para cerrar, es que esto pasó en muchos otros fundos, por lo menos acá en la cordillera Nahuelbuta, son muchos los fundos afectados. Quila Chanquín, Pillimpilli, El Chacay, Fundo Herrera, como les mencionaba, Fundo El Descabezado, y podemos seguir. Y muchos de esos fundos también tenían esta patita coja, como es el caso más puntual que le decía el Fundo Herrera, que intentaron tramitar la recuperación de tierra que venían haciendo efectiva en la práctica. Intentaron tramitar esto por la reforma agraria y la reforma agraria les dijo que no. ¿Por qué? Porque esta es una zona de muchos cerros. Aquí no es la agricultura clásica del Valle Central, no hay 80 hectáreas de riego básico. Pero dígame, dígame, doña Delfina, si en el cerro y en las lomas no puede cultivar. Se puede hacer todo en las lomas. Nosotros tenemos de todo acá, huerta, invernadero, chacra, hay de todo. Se crían animales, gallinas y de todo. Claro. Se puede hacer de todo en los cerros. Y hay agua también. Claro. Poca hay, pero algo. Bueno, ya sabemos por qué, pues no hay agua porque hay muchos pinos. Claro, los pinos son los culpables. Pero naturalmente debería haber agua, ¿cierto? Sí, pues. Oye, bueno, ahí tenemos un punto en común también pues, entre el sur, aquí, el Futrono y el complejo y Nahuelbuta, porque el mismo Ponce Lerú fue el que también fue gerente del COFOMAP, del complejo forestal maderero, y el que terminó también corrompiendo la empresa, quedándose con el ganado, vendiendo la tierra preso de huevo, como decía la Antonia. Ese personaje siniestro aparece de norte a sur por todo Chile haciendo estragos. Quiero, antes de continuar, leer algunos comentarios que han llegado a la transmisión. Claudia Llanesa Larraín dice que se produce dentro de Santiago también. La gente que vivía en Las Condes durante toda su vida la sacaron. Chile, el país más degradado. Yorick Brown dice: toda la fuerza Mundo Nuevo, un ejemplo para el pueblo chileno. Roberto Bozart, como diría nuestro Víctor Jara, a desalambrar, fuerza, compañeros. Entonces ahí tenemos algunos mensajes que la gente también se quiere manifestar, es importante darle cabida. Para continuar, ustedes llegan, finalmente tienen que irse, ¿cierto? Y tienen que hacer su vida, señora Delfina, usted en Curanilahue, finalmente Sí. llegan, por lo que entiendo, llegan todos y se instalan en una población en Curanilahue, ¿verdad? Ahí llega gran parte de la gente que vivía en Mundo Nuevo. ¿Fue así? Llegaron en Curanilahue, en la población Chillancito, y después le hicieron una población que se llama Buena Esperanza. Sí. Ahí se instalaron todos. Y de ahí ellos empezaron a trabajar, le dieron trabajo en el Fundo Buena Esperanza, que se llama, que está cerquita del Fundo Herrera. Entonces mi papá le dieron trabajo, ahí trabajó 12 años en el Fundo Buena Esperanza. Y de ahí ellos fueron despedidos también de ese fondo, porque ese fondo era del Estado. Entonces, Y murió. y fue vendido. El Estado vendió ese fondo y echó a todos los trabajadores que trabajaban en ese fondo. Quedaron todos sin trabajo, y los que ya tenían su edad se pensionaron y así terminaron ellos. Usted me contaba además que cuando vivían ya en la población ahí en Curanilahue, la gente tenía una condición bien precaria de vida, ¿verdad? Y además muy triste, ¿no? La gente que toda su vida había vivido en el campo, ahora tener que vivir en el pueblo, ¿cómo fue eso? Sí, pues en la ciudad ya dependimos de ese trabajo que le dieron a mi papá en el Fondo Buena Esperanza. Y de ahí él empezó a trabajar, y de ahí ya tenía un sueldo poco, pero tenía como para alimentarlo a nosotros. Ya. Entonces, todo eso. Pues. Y así fue con toda la gente. Claro. Con toda la gente que fueron expulsados de este fondo. Sí. Se las arreglaron así, pobres. Nosotros estábamos pobres, no teníamos de repente nada. Cuando llegamos ni siquiera una cama teníamos para dormir, todito. Y la gente de buena voluntad, la gente nos regalaba alguna cosa para poder, porque éramos todos chicos, y yo era la mayor, que tenía 19 años, y todos los demás eran chiquititos.
Entonces fue triste la vida de nosotros y sin nuestra madre, porque ella ya partió en este fondo, ella se murió. Quedamos solos, con mi puro papá nomás. Entonces Sí, es esa bien fue la difícil. vida de nosotros. Es Era bien difícil, claro, y también en términos emocionales y psicológicos. Antonia, también me gustaría que tú nos contaras un poco cómo fue esto de tener que salir y qué pasó con la gente, para dónde partió, qué pasó con las personas de Río Chico, de Arquilhue. Ah, Bueno, acá la gente toda de donde eran, algunos se fueron para Quirihue, Concepción, otros se quedaron por acá por Petrón, Nonanzuela. En realidad nuestros socios están en todo Chile. Y para ellos es difícil. Yo, por ejemplo, no entendía por qué mi mamá le molestaba tanto la tierra. Ella sufría en el lugar donde nosotros llegamos. Como niña, yo la miraba nomás, pero no entendía nada, y después de más de 40 años recién logro entender cuál era su pena, porque ella estaba acostumbrada a un lugar verde, lindo, y llegar a un lugar seco, donde todo era puro pino, donde era todo mucha tierra, y todo fue para ella muy tremendo todo eso, y así me imagino para muchas personas que vivían acá. En realidad yo conozco, así como me han ido contando, las mismas personas cada vez que se venían a inscribir, me contaban a mí, ¿sabes qué? Esto me pasó a mí, esto fue lo que viví, ¿sabes qué? Lo más que se repitió en casi toda la gente era que estaban con ganas de contar, con ganas de decir, ¿sabes qué? Yo no me fui porque quise, a mí me echaron de esta manera, a mí me torturaron, a mí me tiraron en el lago Maihue, a mí me pegaron los milicos, y mucha gente conversó esto recién ahora. Entonces, por lo mismo, nosotros decimos que nuestra agrupación perdió el miedo a hablar, a simplemente decir, ¿sabes qué? Nosotros vivíamos acá, esta era nuestra tierra, nos sacaron de esta manera, fue porque la represión militar fue tan grande. Imagínate lo que es ver para un niño que bombardea en un cerro, y lo que haya sido para un niño 14 años, 13 años, 17 años, que le sacaron la mugre, los capturaban, los metían ahí acá, y todavía está el fondo antiguo, ¿cierto? Donde todavía está el establo, están los lugares donde la casa huésped, donde la gente la torturaron. A las 8 de la tarde la gente tenía que estar dentro de sus casas. Lo mismo que estamos ahora en toque de queda, pero aquí entre medio del monte. Imagínense un toque de queda en el cerro. Si los iban caminando, los golpeaban. Muchas veces iban con su mercadería, se la botaban toda. Imagínate lo que es luchar ahí. Si supieran dónde queda Río Chico, queda como entre medio del monte, acá, entre medio de la cordillera. Se demoraban, tenían que cruzar dos puentes para llegar hasta ese lugar. Había otra gente en Choyel, o en las quemas, en los baños, en muchos sectores, pero toda la gente era muy retirada, porque acá la conectividad en esos años era camino de tierra. Ustedes comprenderán que se iban atrás en un tractor y ahí deportaban su mercadería. Fue una represión que fue sistemática, que fue todos los días. Si no era uno, eras a otro, y así mataron a 17 trabajadores, donde iba un menor de edad. Los llevaron caminando, los torturaron de una manera impresionante, después hicieron desaparecer sus cuerpos, que es el caso excluido. Esa clase obrera era nuestra gente, era de la gente de nuestra agrupación, donde un hermano tuvo que entregar a otro, y se lo llevaron y nunca más volvió. Todavía yo era un señor que le dejaron la pura chaqueta del suegro, o del señor que tuvo que decirle, mire, no, si él es, se preguntaban por alguien y simplemente los mataron. Imagínense el miedo de la gente, cómo fue que al final todos agarraban sus cositas calladitas y se iban, no les pagaron, no los indemnizaron, simplemente los echaron. Entonces esto se normalizó, y es lo que nosotros queremos en esta agrupación. Lo que queremos es el reconocimiento, que reconozcan que aquí se cometió un delito y que es un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que nosotros queremos, que Chile reconozca que cometió un delito con nosotros, así como con la agrupación del Mundo Nuevo,
como en muchos otros lugares que también ocurrió y que lamentablemente nosotros lo normalizamos. Sí, po. Gracias, Antonia. La señora Delfina parece que quería decir algo más, yo parece que le interrumpí. Sí. Sí. Es Adelante, que nomás. mis compañeros me están diciendo que igual en ese año cuando a ellos le ofrecieron el trabajo forestal, le ofreció trabajo y le ofreció casas. Entonces no, las casas nunca se las dieron, pues, no, tuvieron como 2 años y trabajando y ahí los despidieron, pero las casas nunca le dieron nada de lo que Forestal le había prometido. La promesa. De todo falso. Sebastián. Sí, fueron unos desgraciados. Fueron unos desgraciados. Sí. Una de las cosas que yo creo que fueron más duras, mirándolo desde afuera, obviamente, yo es, como decía la Antonia, aquí, además de quitarle la tierra, después se quita la memoria. Se genera como cierto silencio, pero que traspasa los años por la pena. Y yo, por ejemplo, mi familia venía del campo, mi familia por parte de mi mamá. Mi abuelo nació y se crió en el campo. Yo nací en el año 1995 y recién en el año 2017, más de 20 años de que llevaba vivo, me enteré de la historia de mi abuelo y de su padre, que fue desplazado. Esa es una memoria que se nos quita, se nos quita todos los días, porque nos está mostrando. Creo que eso es lo primero que se está haciendo ahora. Y además, yo cuando empecé a meterme en este tema, yo trabajo como historiador y empecé a investigar qué pasó cuando llegaron las forestales aquí a los campos. Conversé con muchas personas. Una de las cuestiones más duras es que, como decía doña Delfina, ya te sacamos de la tierra y más encima tenés que ponerte a trabajar para nosotros. Y la forestal en esos tiempos era una explotación brutal. Más que el sueldo, que no era nada, unas condiciones laborales pésimas. La gente se iba, los trabajadores se iban sentados en una camioneta, en la parte de atrás de la camioneta, en el pick-up, con lluvia, con todo, no tenían campamento, era una cuestión terrible. Le quitan la tierra y más encima le obligan a destruir la tierra en la que vivían antes, porque el primer trabajo de la forestal ni siquiera era plantar y cosechar nomás, porque antes aquí había muchas montañas vírgenes, había mucho bosque nativo y fueron los mismos trabajadores que se les quitó la tierra los que después se vieron obligados a trabajar destruyendo ese bosque nativo para plantar los pinos. Entonces es una cuestión terrible por donde se le mire. Para agregar por último, aquí en Mundo Nuevo, un pariente mío muy querido también, él fue obligado a trabajar quemándole las casas a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes. Él no aguantó, estuvo trabajando un rato, después se tuvo que ir, porque era terrible esa cuestión. Lo que dice doña Delfina, a mucha gente le quemaron las casas, porque no se querían ir, o incluso gente que se estaba yendo, gente que antes tenía carretas chiquititas para movilizarse, y se vino para el pueblo con una carretera de cosas, volvieron a buscar las otras cosas y la casa estaba en llamas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un desgraciado. Sí. Yo a tu relato voy a sumar para que la gente se entere nomás, para que entienda. En el sur, hay la Antonia, que es de Arquilhue, pero no solo en Arquilhue, sino que en todo el complejo era un área que tenía 23 fundos, de más de 400.000 hectáreas, casi una provincia completa, en la cordillera de los Andes. Y en todos esos fondos había gente que tenía aserraderos, tenía casa, había pueblo, había escuela, había retenes, había de todo. Almacenes, pulperías, como se les decía antiguamente, había de todo. Muchas de estas personas, cuando tocó irse, cuando tocó que los echaran, por ejemplo, lo que pasaba muchísimo es que venían camiones de la municipalidad con carabineros, agarraban las pocas cosas que tenía la gente, los sacaban de sus casas, de sus pueblos, y los dejaban a orilla de camino, botados. Ahí quedaban la ropa de cama, quedaban los pocos muebles que tenían. ¿Dónde vamos a vivir? Problema tuyo. Ustedes verán lo que hacen. Entonces, eso es violencia. Eso es realmente violencia, y por lo tanto se le puede considerar un crimen de lesa humanidad, como dice la Antonia, una violación a los derechos humanos también. O que, por ejemplo, tú llegaras a vivir a un pueblo como Curanilagüe, Futrón o Panguipulli, y que, bueno, aquí usted no tiene nada, pues si esta casa arrendada, ¿cierto? O trabaje para la misma empresa, como dices tú,
O simplemente vean dónde, por ejemplo, mucha gente del complejo llegó al famoso pueblo de Santa Olga, que está cerca de Constitución, que si ustedes se acordarán, hace unos par de años atrás se quemó completo el pueblo. Ese fue un campamento que se creó en los años 80 para la explotación del pino y el eucalipto para la celulosa Constitución, ¿cierto? De SMPC. Y toda la gente que llegó a vivir a ese campamento y que después organizó ahí todo un pueblo, unas viviendas, ¿cierto?, venía del complejo forestal maderero, desplazada del complejo. Y a los años después, además, se tuvo que ver en la situación de que perdieran sus casas todas quemadas, el pueblo entero. Entonces, la situación de violencia y sobre todo de abandono del Estado respecto a la situación que ellos vivían es evidentemente un delito de lesa humanidad, ¿sí? Por eso nosotros decimos que es una violación a los derechos humanos y lo que esperamos es que se reconozca como delito de lesa humanidad y por lo tanto el Estado tenga que reparar ese daño o ese olvido o ese descuido, ¿cierto?, que les causó. Porque, por ejemplo, cuando a ti te sacan de un lugar y dicen, mira, aquí va a pasar una carretera o vamos a comprar este campo para construir, no sé, un hotel, hay una indemnización de por medio, pues. Hay plata para que usted se compre casa en otra parte o le ofrecen un trabajo en otra parte, ¿cierto? Ahí hay una acción del Estado para reparar el daño que se causa. Aquí no hubo nada de eso, absolutamente nada de eso. Al contrario, la gente perdió todo su patrimonio, lo poco y nada que tenía, su casa, sus animales, como decía la señora Delfina, sus herramientas, en el caso, por ejemplo, la gente en el sur, que eran todos madereros. Todo eso quedó botado y tenéis que partir de cero. Ese es un daño tremendo, porque te dejan sin poder trabajar también, en muchos casos, ¿no? Entonces, me gustaría a mí que fuéramos avanzando un poco, porque ya más o menos tenemos el panorama de esto, que queremos que la gente nos acompañe y entienda de qué se trata el desplazamiento forzado, pero hay digamos, un final, no sé si es final, pero una continuidad de esta historia que es brillante y que tiene que ver con la recuperación de la tierra en el caso Mundo Nuevo, con la organización de la Corporación de Pobladores Históricos en el sur y varias otras corporaciones. En el sur hay 6 corporaciones en distintos lugares del sur de Chile. Entonces, me gustaría que partiéramos por eso. ¿Cómo surge, señora Delfina, la idea de organizarse y recuperar la tierra en Mundo Nuevo? Eso fue que empezamos nosotros con nuestro presidente que tenemos ahora, que es don Miguel Castillo. Empezamos, fuimos a una reunión que hizo otro caballero que hizo una reunión ahí para poder que Forestal estaba interesado de pagarlo, porque aquí en este fondo quedaron, no estoy segura, como 200 hectáreas quedaron plantadas de pino, que los campesinos no sé cómo se la arreglan, que no me acuerdo mucho, la arreglaban para poder plantar pino, plantaron sus hectáreas de pino, los cerros que no se podían plantar de trigo, papa, no sé, no me acuerdo muy bien. Entonces plantaron pino, hectáreas en una parte como 37 hectáreas y en otra parte otras pocas más y así. Entonces esas quedaron listas para explotarlas, estaban listas para explotarlas cuando fuimos expulsados en el 74. Esas las plantaron como en 1930, serían, no me acuerdo, yo. Por lo que me contaba mi papá después. Entonces esas hectáreas quedaron plantadas en este fondo. Pues. En el 74 estaban ya listos, llegó Forestal y la explotó Forestal. Pues. Y nosotros nunca recibimos un peso, nada, pues, nuestros papás. Entonces eso fue lo que pasó. Pues, y no me acuerdo la otra pregunta que me olvida. Cuando usted ahora hace poco, la recuperación del fondo lleva como 3 años ahora, ¿cierto? Ustedes hicieron esa casa donde está usted ahora, por ejemplo, todo lo que tienen. Nosotros llegamos en el 1918. No, te está preguntando que aquí llevamos 3 años acá arriba. 3 años que llegamos acá arriba, que se nos olvida un poco. No, sí, está bien, no se preocupe. Llevamos 3 años acá arriba en esta recuperación. Llegamos con don Miguel Castillo y aquí llegamos en carpa. Me acuerdo que llegamos en carpa y dormíamos en carpa y hacíamos la comida todos juntos y comíamos. Entonces después las empezamos a arreglar, se empezó a serrear un poco de madera y se empezaron a hacer las casas antes que llegara el invierno.
Claro. Entonces, y así empezamos, pues ya ahora tenemos 23 casas, hay acá arriba. Y hay varias familias ya que están acá arriba viviendo y todo, y haciendo las huertas, y sembrando chacras, criando animales, las gallinas, y todo eso. Volviendo Y a la estamos vida. bien organizados. Perfecto. Tenemos Y de ustedes todo, además, paneles solares y de todo. claro, ustedes además hicieron un juicio contra Forestal Arauco, ¿verdad? O estuvieron Sí. metidos ahí en un tema. ¿Cómo resultó eso? Usurpación. Forestal Arauco los demandó por usurpación de tierra. Ah, vale. Entonces fuimos a juicio y ahí tuvimos que contratar un abogado y fuimos a juicio, pero le ganamos. Perfecto. No éramos usurpadores de tierra nosotros. No. Que nosotros somos los dueños de aquí, los que se usurpan son ellos. Al revés debería ser, pues claro que sí. Sí, po. Y eso es un ejemplo también para la gente que se organiza y lucha, ya sea en el campo, en la ciudad, que ¿quién es el dueño de la tierra? El que la necesitan en el fondo, ¿no? Entonces, los usurpadores son los que tienen tierras de sobra y quieren más sobra. poder. Claro, Si quieren más tierra, pues. exacto. Entonces eso, pues. Así que estamos Pero muy organizados acá con los vecinos y todo, Ya. pues ya hay 23 casas y tenemos agua potable, adentro de las llaves de la casa y todo eso. Perfecto. Ya, Y- y producen sí. su propia comida, ya están produciendo, Todo, pues. tienen Y huertas. sacamos el agua de una vertiente que hay que la sacamos como de 600 metros. Ocupamos 600 metros de manguera para llegar el agua hasta aquí. 700 metros. Como 700 me dicen acá. Y Sí, entonces sí, ahí tenemos agua dentro de las casas nosotros para lavar la loza y hacer la comida y todo. Y eso lo han hecho ustedes solitos, sin ayuda de nadie, ¿verdad? No, nosotros reunimos la plata entre todos los socios y juntamos y ahí compramos las mangueras y los donaron también mangueras y el estanque del agua, eso lo compramos nosotros, todo. Y ¿Ven? tiene hacer ingeniería de refinería. Y aquí Es. tenemos un socio que está aquí al frente que me corrige cuando me equivoco. Y Perfecto, él es nomás, el pues, que sí. hace toda la instalación del agua y todas esas cosas. Claro, Exacto. tienen ahí saberes, los Exacto. saberes los saberes populares, pues si la gente que trabaja es la que hace las cosas, pues. Los demás pues. ponen la plata nomás. Sí. Está muy bien. Antonia, en el caso de ustedes, ustedes tienen unas luchas que son varias y todas difíciles, pero cuéntanos un poco cómo se forma la corporación, cómo se dio todo ese proceso de reencontrarse y organizar todo esto. Bueno, yo escuché a mis tíos que siempre me tuvieron ahí con Río Chico en la cabeza y empezaron a hablar. Ellos, ¿sabes qué? Se formó un grupo, me dijeron, y vamos a recuperar la tierra, decían ellos. Entonces ellos, todos mis tíos, mis papás, entusiasmados, vamos a recuperar la tierra y todo. Y dije, a ver, ¿cómo ir a hacer esto? ¿Sabes qué le dije yo? Yo los voy a acompañar en la reunión. Ya fui a la reunión de Quesumalal. Y por acá, por el lado de Gisén, Futrono, habían otros que son socios de nosotros que también estaban en lo mismo. Pues. Oye, ¿por qué no nos organizamos? ¿Cómo no va a haber una forma de poder recuperar la tierra que está botada? Pues acá está botada la tierra. O sea, ahí arriba, me imagino con la forestación que supuestamente ellos hacen, me imagino que igual reciben su buena luquita del Estado, ¿cierto? Ya llegamos a esa reunión y yo los miraba y yo no podía creer que había más de 1000 personas. 1000 personas y unos señores que se movían de un lado para otro tratando de organizar la gente, hasta de Argentina venía. Yo los miré y les dije como a 30 personas que habíamos ahí que eran de acá, de Río Chico, de Seguelhue, de Las Quemas, habían de distintos lados. Y le dije, a ver, ¿quiénes son ustedes? Porque ninguno se conocía, po. ¿Imagináis? Iban todos por el mismo propósito para saber qué era esto y cómo nos agarrábamos, cómo lo hacíamos. Pero nadie se conocía hasta que después, bueno, sí se conocían, pero obviamente después de 30 o 40 años todos cambiamos. Entonces se empezaron a juntar, ahí que fue como súper extraño porque al final llegó un grupito y estaban todos juntos. Y se empiezan a mirar, oye, tú eres esto y tú eres ese otro, y se abrazaban y conversaban y seguían hablando. Era una cuestión así, yo dije, el mismo ruido que estaba dentro en Panguipulli, estaba acá afuera, pero eran como 32, 35 personas. Imagínate, todas esas personas viajaron de distintos lados para saber
¿Cómo podían hacerlo? Yo, como en esos años recién nomás había nacido, entonces no conocía a nadie. Y les dije, a ver, les dije yo, pero aquí hay que organizarse. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién quiere ser el presidente? ¿Quién quiere ser el secretario? ¿Cómo vamos a hacer eso? Les dije yo, porque si ellos pueden, nosotros también podemos. Y así partimos, tocando puertas por aquí, por allá, tratando que nos ayudaran, ¿cierto? Muchas personas que hoy día dicen que son líderes políticos, nosotros le tocamos la puerta, pero no ayudaron en nada, así como otros que nunca los había visto, le toqué la puerta y le abrieron, así como tú, Robinson, ¿cierto? Y llegué por una persona de Santiago, llegué hasta aquí. Así como llegamos donde Natasha, en todo este equipo de trabajo que tenemos nosotros, encuentro que es un gran equipo. Y que de verdad que yo siempre les digo, pucha, gracias, le digo yo, porque sin ustedes no podríamos. Todos con la misma convicción de que aquí se cometió una injusticia. Y que lo único que nosotros queremos es el reconocimiento de todo esto. Que se reconozca tanto como en la localidad, como en la comuna, ¿cierto? Como en Chile. Porque aquí, por ejemplo, Futrono hicieron un libro para ver de la gente, cómo había llegado la gente acá a la ciudad. Todos latifundistas, po. Pura gente rica había aquí nomás, po. Y la clase obrera, ¿dónde la dejaron? ¿Por qué no reconocen que Futrono y sus alrededores se formó con la gente que sacaron de los cerros? Esa es la gente que está en Futrono, en los Castaños, alrededor, en Montreal, en la región de los ríos, ¿cierto? Y partimos con esto. Llevamos 2 años de organización. Ha sido un tema muy difícil porque primero te dicen, no, si tú estás reclamando, tú eres comunista. No, no somos comunistas. Somos comunistas. Nosotros no tenemos partido político aquí. Nosotros estamos juntos, que tenemos la convicción de que con nosotros se cometió un delito de lesa humanidad, un delito de derechos humanos. Se cometió un crimen con nuestra gente. Porque a uno le afectó de una u otra manera el desplazamiento forzado. Muchos, si ustedes supieron en la primera reunión que hicimos ya vamos a constituir esto. Llegaron más de 200 personas. Decíamos, nosotros con 50 nos conformamos. Llegaron más de 200 personas. Todos con las mismas ganas y de reencontrarse, pues el reencuentro con sus amigos, con los que fueron al colegio, con la señora que los sacó, ¿cierto? Que los ayudó para que su mamá los tuvieran. Y era una emoción tan grande que no podría describirla porque la gente se emocionaba, se abrazaban, se miraban a ver si se podían reconocer. Y hemos tenido luchas. Después de todo ese reencuentro, ¿cierto? Tuvimos que armar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo encaminamos todo esto? A ver, lo primero es la reivindicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos recuperar espacios que alguna vez nuestra gente ocupó y que nosotros queremos ocupar. Nosotros queremos volver a Río Chico, queremos volver a la playa del Refugio, queremos tener un lugar donde sea un lugar de encuentro para nuestra gente. ¿Ya? Pero todo eso ha sido muy difícil acá en la localidad porque aquí son todos de derecha. Te dicen que sí, pero por atrás te están diciendo que no. Las autoridades locales, las autoridades regionales, ha sido un tema muy difícil. Ellos no quieren perder sus privilegios. Nosotros tenemos acá la playa del Refugio, que tenemos un camino que es un camino público, y simplemente llegamos a la gobernación, la audiencia después de casi un año y medio para una audiencia. Y resulta que al final nos hicieron una encerrona. O sea, a estas personas, comunes y silvestres, ¿cierto? Nos hicieron una encerrona con puros abogados. Estábamos en una sala donde no había un foro, no podía ser un foro más de 6 personas, habían 12. Donde el gobernador iba con 2 abogados, donde el Ceremi de Bienes Nacional iba con 2 abogados más el abogado de los señores Colma. Y nosotros 2, ahí solitos. Llegamos, no tenían todo ahí. PowerPoint, ¿cierto? Para presentarnos un nuevo proyecto y todo muy bonito. Y lo único que querían era que nosotros dijéramos que sí. Nosotros aceptábamos la propuesta. Nosotros le dijimos no. Eso no es de nuestra gente. La playa, el Refugio es de nuestra gente. Ahí torturaron. Es un sitio que Chile reconoció como un sitio de tortura. Es un sitio de memoria. Y acá no se habla de eso. Acá no se habla que ahí en la playa del Refugio se torturó a la gente.
que a mis tíos los tiraron al lago, que a muchas otras personas también. Entonces, ha sido una tocar puertas, hemos hecho, estamos un paso, retrocedemos medio, pero aquí estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo, a pesar de la poca ayuda que hemos recibido de las autoridades locales. Y pues de eso vamos a seguir hablando, Antonia. Antes de seguir, decir que también estamos transmitiendo por la radio Pellín Folil de elpuelche.cl, ¿cierto? Ahí pueden encontrar también en Panguipulli la transmisión. Decir que está comentando Richard Troncoso, muchas gracias por estas jornadas, una gran instancia para saber más experiencias de familias que vivieron lo mismo en dictadura. Mis tíos y abuelos fueron también desplazados del Fundo Puñir. Una pregunta para Antonia y Delfina. Tienen una pregunta. Atención. Ya. ¿Cómo inicia este proceso de autorreconocimiento colectivo de la situación que les tocó vivir? Cuando inicia este proceso de denuncia y lucha por el reconocimiento del desplazamiento forzado. Se los dejo ahí mientras tanto para que lo vayan pensando, cómo se reencontraron. Un poco la Antonia ya explicaba, pero la señora Delfina ahí, cómo se juntaron, cómo se reconocieron de que eran desplazados todos ustedes. Pedro Mella, un fraternal saludo a todos y todas ustedes para estas vivencias que estamos escuchando. A seguir adelante, la unidad hace la fuerza, dice. Claudia Llanesa, muy bien, tienen el derecho a recuperar sus tierras, imagino cuán difícil ha sido. Pao Solmapu, perdón. Abrazos desde Santiago, fuerza a todos los que resistimos y damos respuesta desde lo colectivo y la organización. Sebastián, señora Delfina, a lo mejor ustedes nos pueden ayudar con la pregunta de Richard. ¿Cómo ustedes encuentran que están sufriendo un problema, que ese problema es común a todos ustedes? ¿Se reconocen como desplazados? ¿Cómo es esa situación? Sí, reconocimos que fuimos desplazados nosotros de nuestras tierras. Entonces, ahora llegamos de vuelta y la queremos recuperar ahora, pues, pero lo ha sido difícil porque Forestal no ha querido darle su brazo a torcer, pues, entre devolvernos nuestras tierras que son de nosotros, pues, y ahora aquí ir a juicio de nuevo con ellos. Otra vez estamos contratando un abogado de nuevo otra vez para poder seguir, y vamos a un juicio de precario ahora que Forestal nos tiene demandados. Entonces, en eso estamos nosotros preparando todo eso para poder ir a juicio ahora. Y ahí vamos a ver qué vamos a sacar de eso. Perfecto. Ese nuevo juicio, Sebastián, a lo mejor tú nos puedes dar más detalles. Y, o sea, más que hablar un poco de lo legal, que a veces, bueno, es muy enredado todo. Sí, pues. Pero igual lo vamos a tocar. El responder un poco a la pregunta, yo creo que Mundo Nuevo tiene una particularidad. Dentro de todos los fundos y los campesinos que fueron desplazados de acá de Curanilagua, por lo menos, o en general de la cordillera, en Mundo Nuevo nunca se ha dejado de pelear, de luchar, de resistir, nunca. Y aquí Mundo Nuevo y doña Alfina, con todo el resto de los familiares que están arriba gracias al trabajo que dirigentes que hoy ya no están, que ya partieron, dejaron para las generaciones futuras. Ese trabajo de seguir organizados, de mantener viva la cooperativa se mantuvo viva en las manos de Mundo Nuevo hasta el año 2000. El año 2000 se ganó un juicio, se le ganó un juicio a Forestal Arauco, el año 2000. Y estamos hablando de dirigentes que tenían muy poco estudio. Es un esfuerzo muy grande entrar a temas legales cuando no hay estudios formales de por medio. Es difícil. Aquí hubo una cuestión de voluntad, de organización, de mantenerse juntos, que se mantuvo desde que los sacaron el año 74 hasta el año 2000, por lo menos. Después del año 2000 suceden algunas cosas, y esa tierra que se gana en un juicio, que es parte de este fondo, de este gran fondo, se gana cierta parte. Después esta tierra se vuelve a perder y la cooperativa se vuelve a quitar de las manos de la gente. Por ahí hay un dirigente que ha sido bastante corrupto, por decirlo poco, y se le quitó la cooperativa a la gente. Esa tierra no pasó a manos de los campesinos, y pese a ello, pese a tener tanta desaveniencia en este caminar,
en esta resistencia, la gente se volvió a organizar nuevamente y ahora Sí. ejerciendo una recuperación. Y eso no es la primera vez que se intenta hacer una recuperación. Hay fotografías, hay artículos de prensa que dan cuenta que fines de los 80 y en los 90 también se intentó ir a recuperar. De hecho, Sí. ahí, cómo respondió Forestal, usted sabrá mejor que yo, pues doña Delfina lo podrá contar, fue más o menos complicado Con intentar carabineros, en po, esa con fecha. carabineros llegaban y echaban a la gente cuando veníamos en la recuperación, po. Los echaban. Y no, una vez me acuerdo que la última recuperación que se hizo vinieron mi hermano, vino dos hermanos míos y varios socios más. Entonces llegaron y se instalaron ahí en la escuela, me acuerdo. Y hicieron una casita así, una rancha, como que se dice en el campo. Entonces la hicieron ellos en el día y todo, y se instalaron para seguir ahí, po. Y la forestal, los guardias de forestal llegaron en el día y con conversa y todas esas cosas. Y me acuerdo que mi hermano hasta agua con harina le sirvieron a los guardias que andaban con sed, me acuerdo. Y después llegaron en la noche, llegaron más de 20 guardias en la noche, como a la 1 de la mañana más o menos. O guardabosques eran, pero no sé, pero eran hartos. Y ya ahí los echaron, pues. Con motosierra le hicieron pedazos su rancha y le botaron todas las cosas que tenían y los campesinos tuvieron que arrancar para el bosque, se escondieron en el bosque por ahí y ahí durmieron toda la noche. Y al otro día tuvieron que irse para Curanilahue porque le hicieron pedazos todo, hasta una moto le quitaron, ahí me acuerdo, y nunca se la devolvieron. Entonces todo eso hacían, el hecho era de sacar a la gente de aquí de este fondo. Pero Sí, ahora ya hace 3 años que estamos nosotros aquí y no los han podido sacar. Estamos dando la lucha hoy día y tenemos ya de todo y estamos sobreviviendo. Sí, pues mientras más gente se instale y más pega hagan, más difícil va a ser Sí. para ellos sacarlo. Así que eso Sí, es un pues. gran logro y un gran mérito en realidad de la recuperación de Punto Nuevo. Una cuestión que también quisiéramos conversar, Antonia, tiene que ver con este tema de la convención constituyente o proceso constituyente y todo lo que estamos conversando, de este proceso desconocido de desplazamiento forzado que hoy día Chile tiene que conocer, tiene que saber que existió, esa memoria que se le había ocultado a Sebastián, como él decía, y que hoy día tiene que aparecer, como tienen que aparecer muchas otras cosas de las que no se habla, de las que no se dicen en este país. ¿Cómo crees tú, te imaginas tú que pudiera hacer esto en este nuevo Chile que supuestamente vamos a empezar a ver? ¿Debiera reconocerse en la Constitución? ¿Cómo crees tú que debiera pasar esto, el futuro? ¿Cómo ves el futuro en definitiva? Bueno, en realidad con todo lo que hemos vivido en estos 2 años, cuando partió el estallido social, ¿cierto? Cuando empezó la gente a tener más conciencia de lo que significaba todo este abuso por más de 30 años, que en realidad ha sido un tipo de dictadura distinto, ¿cierto? Un capitalismo brutal, un neoliberalismo horroroso. Cuando partió todo esto, yo dije, hay esperanza de que haya un cambio, que haya un nuevo Chile, que hay esperanza para nuestros abuelitos, para nuestras mujeres, para nuestros niños. Hay esperanza, pero siento que, como decía antes yo creo que con esta nueva constitución que se va a plantear, que se va a hacer, es como que hubiéramos avanzado un paso, pero vamos a retroceder medio. Yo creo que en nuestra generación no va a alcanzar a ver los cambios que podríamos provocar nosotros como gente organizada, ¿cierto? Como organizaciones, las distintas organizaciones que hay en nuestro país. Entonces es genial que podamos organizarnos a todo esto, pero siento que igual no van a haber grandes cambios. Sí, queremos que el desplazamiento forzado esté dentro de la Constitución y hablaremos con cada constituyente que salga elegido. Y lo primero sería que los derechos humanos en Chile estuvieran garantizados, ya que en Chile no tenemos garantizados los derechos humanos, por eso se siguen cometiendo los abusos que se cometen. Que nos han matado gente, ¿cierto? Nos han mutilado, nos siguen torturando,
porque cada persona que se manifiesta la torturan. El hecho de que ahora ande tanto militar, tanta fuerza armada en la calle, ¿te imaginas cómo se siente una persona que fue torturada? Entonces sí tengo esperanza en que podamos hacer, no va a ser grande el cambio, pero para allá vamos, tenemos que dar ese paso y nosotros queremos estar dentro de la Constitución y vamos a hacer un petitorio, ¿cierto?, para los constituyentes, para que el desplazamiento forzado sea reconocido en Chile como el crimen de lesa humanidad que es, ¿cierto? Y para ello estamos trabajando con nuestro abogado civil, con nuestro abogado de derechos humanos, y así espero que todas las organizaciones podamos unirnos y trabajar en esto para que nosotros estemos. A pesar de que tenemos poquitas posibilidades, yo creo que tenemos que aprovecharlas. Lo poco que se nos está dando, tenemos que aprovecharlo y organizados. La única manera de salir adelante con todo esto es siendo organizados. Hemos aprendido en todo este tiempo que hay un protocolo, que hay que ser ordenado, que hay que manejar todas estas instancias que se nos dan. Pero nuestros grandes cambios no los veremos ahora, van a verlo a lo mejor nuestros nietos y así sucesivamente. Esperemos tener un Chile más justo para todos. Súper, muchas gracias, Antonia. Señora Delfina, última pregunta. Comentario en realidad. ¿Cómo se imagina usted el futuro? ¿Cómo se imagina usted que va a ser la vida en Mundo Nuevo en el futuro, en los próximos años? No sé, pues yo por mi edad que tengo ya serán mis hijos los que van a disfrutar esto después ya. Pero me gustaría que fuera algo bonito y que los devolvieran este fondo para que nuestros compañeros y mis hijos y todos aprovecharan esto. Ya que sea un campo que uno lo plante, cría animales y haga huerta y las gallinas y las cormenas. Ahora tenemos un cajón de cormenas que los regalaron, así que ya probamos la miel. Así que todo eso me gustaría en el futuro que tuvieran todos los que van a estar acá. Claro que sí. Muchísimas gracias, señora Delfina, y gracias a las dos, Antonia López, Delfina Fonseca, del Fondo Mundo Nuevo, ¿cierto? La recuperación territorial del Fondo Mundo Nuevo, Antonia López de la Corporación de Pobladores Históricos de Futrono, de la Cordillera de Futrono. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas jornadas de reforma agraria y desplazamiento forzado. Sebastián, antes de cerrar, te dejo para que nos des palabras finales. Gracias, Robinson. Bueno, agradecerte a ti también por tu tremenda disposición a participar también de esta sesión, y obviamente me sumo al agradecimiento a doña Delfina y Antonia, porque es necesario que se entretejan diálogos de memoria del desplazamiento forzado. Ustedes los vienen haciendo con un tremendo programa que desarrollaron durante todo el año pasado, que tuve igual la oportunidad de participar, y creo que es necesario. Sí, me imagino, estamos esperando. Es necesario que se sigan generando estas instancias. Acá en Curanilahue, acá en la provincia de Arauco, en la cordillera de Nahuelbuta, hay muchas manifestaciones. Y hay otros casos, no como el de Mundo Nuevo, que se han mantenido resistiendo, que han podido mantener vivos sus papeles, por ejemplo, que les dan un sustento legal hoy día importante, que les permiten ganar un juicio a Bosque Arauco, y que tienen la fuerza para estar arriba, tienen la memoria más que viva. Hay otras comunidades de campesinos y campesinas desplazados que no tienen tanta fuerza, que no tienen tanta memoria, y que a veces no tienen ni un papel. Entonces es necesario que estos encuentros sean la base para poder levantar procesos de resistencia y de justicia, porque si la reparación y la justicia no cae desde el Estado, hay que tomarla con nuestras propias manos. Hoy nosotros también, así como ustedes decían, nosotros igual queremos que la nueva Constitución reconozca el desplazamiento forzado como un crimen y garantice su reparación, pero que esa reparación sea la reparación que merecen, la reparación que merece Mundo Nuevo y todas las personas que se le ha quitado la tierra, que es volver a vivir en su tierra. Esa es la reparación que se quiere. Y si esa reparación no llega por el Estado, se va a tomar con la organización, con la memoria y sobre todo, con el cariño. Yo creo que eso es lo que más yo he aprendido acompañando y compartiendo con la gente de Mundo Nuevo.
es el cariño que hay, que se le pone en cada cosa. Es la esencia de la vida campesina, la vida en comunidad, el cariño con la tierra, el cariño con la comida, el cariño con el habitar, el vivir, el cariño de la comunidad, del recibimiento. Ese es el pilar fundamental para poder enfrentar todo este despojo y salir adelante y cambiar nuestra forma de vivir, porque aquí, si seguimos con este nivel de devastación de las forestales, no vamos a llegar a ningún lado. Así que hay que cambiar de rumbo, y si no llega por el Estado, será por nuestra cuenta. Sí. Perfecto. Queremos agradecer también a la radio Pellín Fuelil de Panguipulli, ¿cierto? Y a Radio Curruf también, que ha transmitido este programa. También a Sentir, que es este centro que organiza estas jornadas de reforma agraria, particularmente a Sebastián, que ha estado ahí poniéndole el hombro firmemente para que esto salga espectacular. Y a Resumen.cl también, que también hace de nuestro manager aquí para que aparezca en las redes sociales y se difunda por todas partes. Sin nada más que agregar, sí, Sebastián. Añadir un poco sí, más de saludo, agradecimiento y una última información que se me estaba olvidando. Sí. Sumar ahí el agradecimiento a la revista Historia y Movimiento también, a los compas ahí de Radio Curruf, obviamente, que igual se las mandaron la semana pasada con una tremenda producción, igual ahí estuvo espectacular eso. Han sido unas jornadas de muy buena calidad. Y también a la red de noticias provinciales de acá de Arauco, Somos Noticias, que también nos han ayudado a llegar también acá a distintos rincones de la provincia de Arauco. Y además, un último aviso. Nosotros, durante todo este mes que hemos venido haciendo las jornadas por la reforma agraria, los días sábados tenemos el cine por una nueva reforma agraria, donde hemos mostrado varios documentales que están disponibles en internet, que hemos podido conseguir por aquí y por allá, documentales históricos y algunos más contemporáneos del tema de la reforma agraria, la ruralidad, la cultura de la recuperación mapuche, etc. Pero este sábado es especial, que vamos a mostrar un documental que no lo van a poder pillar en ninguna parte de internet. Es un documental que se hizo acá en Curanilahue el año 2008, que lo hizo el Centro Cultural Clotario Blest, lo realizó el comunicador social aquí, David Valenzuela, mejor conocido como Chico David, un artista además, músico tremendo acá de Curanilahue, y tuve la oportunidad de acceder a una copia física de ese documental, y lo vamos a digitalizar. Ya lo digitalizamos, ahora lo vamos a subir, lo vamos a liberar, gracias al Centro Cultural Clotario Blest y a Álvaro Sánchez en particular, que nos dieron aquí los permisos para hacerlo. Y esto va a ser el estreno el sábado a las 7:30, así que no se lo pierdan, un tremendo documental de este mismo tema, del Fondo Buena Esperanza. Doña Delfina ya nos adelantaba un poquito la historia del Fondo Buena Esperanza, un fondo del Estado, un fondo donde trabajadores vivían de una forma muy distinta a lo que es hoy el modelo forestal, donde habían hartos pinos, habían hartas plantaciones, pero se vivía de otra forma. Eran trabajadores organizados que lucharon por mejores condiciones de trabajo, que tenían muchas libertades dentro de esas tierras y que fueron brutalmente desplazados el año 80. Y esa historia la vamos a ver relatada por testimonios que hoy día ya no podemos acceder. Hay testimonios de gente que hoy día ya no está con nosotros. Hay un tremendo material. Los invito a todos el sábado a las 19:30 horas. Cine por una nueva reforma agraria, Fondo Buena Esperanza, nuestra historia, nuestra memoria. No se lo pierdan. ¿Por qué canal, Sebastián? ¿Por dónde lo podemos ver? Por las mismas redes que estamos ahora. Resumen, Sentir Nahuel Buta, Somos Noticias, Radio Curruf y Revista Historia y Movimiento, el Puelche también ahí. Toda esta tremenda espalda de medios. Queda la invitación hecha, entonces agradecemos. Yo me despido con la frase que nos da vida con respecto al desplazamiento forzado, ¿verdad? Viviremos, volveremos, venceremos. Así que muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos en una próxima oportunidad este sábado a las 7:30, ya saben, el documental de Curanilahue. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Súper. Que estén muy bien. Chao, chao.